Pues buenas tardes, bienvenido al Parlamento y a esta Comisión de Igualdad y Políticas Sociales. Encantado de tenerlo aquí esta tarde. La duración más o menos que estamos dándole a todas las personas que están interviniendo es de unos 10 minutos aproximadamente. Así que voy a presentarlo, aunque ya todos sabemos que nos acompaña esta tarde, pues don Juan Gavilán Macías, catedrático de Filosofía. Yo encantada de recibirlo porque además es lo que he estudiado y la verdad que he leído algunas cositas de las que he escrito y estoy encantada de tenerlo aquí. Cuando quiera puede empezar. Gracias. Derecha, ¿no? Distingo derecha de izquierda. Bueno. Pues gracias, señorías, por la invitación que me han hecho y para responder a la invitación yo he decidido hablar de lo que sé algo. Tal vez porque además de catedrático de filosofía soy profesor de antropología y me dediqué durante varios años a la antropología de la sexualidad y hablar de algo de lo que conozco, porque llevo trabajando durante 3 años. Lo que voy a plantear son 3 cuestiones fundamentales de la transexualidad infantil. 3 cuestiones fundamentales. Tampoco voy a hablar de la transexualidad infantil, pero estas 3 cuestiones creo que son interesantes. No voy a decidir sobre la ley, en la que yo no me siento competente, pero, sin embargo, sí sobre estas cuestiones. En primer lugar, la primera de las 3, es que cuando una persona, un investigador, alguien que intenta interpretar la transexualidad infantil, se encuentra con una serie de hechos que son radicales. Cuando digo radicales, lo digo en el sentido filosófico, es decir, que son la raíz del tema, y sin el cual no se puede comprender absolutamente nada. El primero de ellos, además cuando yo empecé fue una de las cuestiones que me llamaron la atención, es que en los niños y en las niñas transexuales, de muy corta edad, primera cuestión, se dan con una edad muy corta, se producen una serie de patrones de conducta que son repetitivos, absolutamente repetitivos. Y además se da una cuestión que a mí me parece fundamental para interpretar este hecho y no pensar que es un constructo social, que a mí como antropólogo me vendría bien que fuera un constructo social, que fuera un constructo cultural. No, es bastante más radical. Es decir, cuando conocemos a niñas y a niños transexuales, con lo que nos encontramos son con unos niños que aceptan su identidad sexual, pero la aceptan de una manera primaria, con mucha fuerza, en contra, precisamente por eso digo que no es un constructo y parece que no me dedico a la antropología, ¿no? Es decir, lo hacen en contra del proceso de socialización de sexo y género que han padecido, que han sufrido y que es fortísimo. Es decir, nos encontramos con estos 3 elementos: corta edad, patrones de conducta repetitivos, cosa extraña, es decir, cosa extraña, por ejemplo, que casi todas las niñas transexuales les guste jugar con ponerse toalla o con ponerse camiseta simulando que tienen pelo largo. Hay muchas mujeres que tienen pelo corto, bueno, pero ellas no lo ven así. Es decir, ellas lo que ven es justo lo que les falta, es justo lo que necesitan. ¿Bien? O, por ejemplo, le gustan las muñecas muy femeninas, que, bueno, también a las niñas les gustan los balones, bueno, pero a las niñas transexuales que le encantan las muñecas muy femeninas, les encantan las cenicientas, les encanta, bueno, acabo de escribir un libro que está recién salido, que se llama La transexualidad en el mundo mágico de la sirenita. Es prácticamente un símbolo para casi todas las niñas transexuales y para las mujeres transexuales, incluso adultas y incluso fuertes, ¿no? Es decir, el fenómeno. Bueno, pues, si cabe la posibilidad, os mandaré algún documento sobre este tema. ¿Qué quiere decir? Pues sencillamente quiere decir que hay un elemento biológico muy importante,
Pero un elemento biológico que no tiene nada que ver con lo que se habla en el discurso biomédico. El discurso biomédico piensa que hay una hipótesis biológica que supone pensar que la transexualidad procede de un trastorno biológico. Claro, ya aparece el término trastorno, y además trastorno biológico. Hay un trastorno biológico en el que por una parte se da el desarrollo de los cromosomas, el cariotipo cromosómico, de las gónadas y los genitales, y por otra parte, y sin saber muy bien por qué, se da el desarrollo cerebral y se produce la composición sexual que se da en el cerebro, la capacidad para procesar, recoger todo ese tipo de sensaciones que suponen la identidad sexual. Este es un primer elemento. Evidentemente yo no lo concibo así. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón. Porque en la naturaleza no hay trastornos. Cualquiera que haya estudiado la evolución, y yo la he estudiado, puede saber que la naturaleza no comete errores. La naturaleza se dan procesos, y en vez de darse un proceso de trastorno de la diferenciación sexual, lo que se puede dar es un proceso de diversificación sexual que es totalmente distinto. Y es lo que hace que se puedan crear distintos sexos, distintas formas, distintos tipos, distintas naturalezas. Y de hecho, muchas culturas de esas que llamamos primitivas, en vez de tener 2 sexos, tienen 3. Hablan de un tercer sexo. Yo no soy partidario de meter, por ejemplo, una ley tercer sexo, pero evidentemente hay culturas que lo tienen. Los irras, los muxes mexicanos, etcétera. Primer hecho, por lo tanto, en el que yo quería llamar la atención por hablar de algún tema de los que yo sé algo. Segundo, es curioso que hay muchos psicólogos, hay muchos psiquiatras, y se suele dar en el modelo biomédico, pero se suele dar de otra manera, que piensan con una mirada adultocéntrica, y les extraña que los niños transexuales tengan conciencia siendo tan pequeños. Y piensan que no pueden tener conciencia porque son todavía inmaduros, porque el niño no tiene conciencia, porque el niño no tiene entendimiento, porque no tiene voluntad, porque eso es lo que somos tan aficionados los filósofos, no tienen agencia. Claro, no son sujetos. Y cuando yo me dedico a estudiar el mundo de la transexualidad infantil, y os aseguro que conozco a muchos niños, tengo una amplia experiencia en ese campo, lo que me encuentro es lo contrario. Los niños, las niñas transexuales, tienen una conciencia de su identidad sexual muy viva, pero muy viva, desde una edad muy corta, muy temprana. Hay un niño canario, adoptado, procedente de China, que le decía a la madre con 4 años, mamá, yo soy un niño por dentro y por fuera. Y lleva razón. Fijaros qué forma de definirse, un niño de 4 años. Fijaros qué manera de expresar su conciencia de la identidad sexual. Soy un niño por dentro y por fuera. Hay un niño de 8 años que un día llama a la madre, la sienta, y yo creo que la sienta porque pensaba que se iba a caer de espalda. Y le dice, mamá, yo tengo aquí en mi cabeza que soy un niño. Yo estoy hablando de niño transexual, es decir, me parece que queda claro, ¿no? Yo nunca he dicho a una niña que quiere ser niño, ni cosa por el estilo, porque eso sería totalmente, erróneo y absurdo, ¿no? Y una falta de respeto a las personas transexuales. Pero bien que yo he dicho un niño transexual que le dice a la madre, mamá, siéntate, yo tengo aquí en mi cabeza que soy un niño. ¿Quién dice que no tienen conciencia de su identidad? Ese niño tiene no solo conciencia de su identidad, que sabe incluso de qué manera. Mirad, este niño del que yo hablaba, este niño canario, es un niño adorable. Un poco más adelante de los 4 años, le hacen una entrevista en Antena 3 y la periodista intenta sacarle. Y el niño le dice, sí, se creían que yo era una niña porque me miraron entre las piernas. Dice, pero nunca se le ocurrió mirarme en el cerebro. Posiblemente estaba diciendo una gran verdad. Siendo tan pequeño, posiblemente por delante de la psicología evolutiva, de la psiquiatría, etcétera.
Hay un niño cerquita, de aquí de Sevilla, que dice, yo soy un niño independientemente de que me digan travesti, de que me pregunten qué tengo entre las piernas, y pone un largo etcétera. Pero realmente, fijaros, el conocimiento que tiene del género, un niño con 8 años. Bien, esta es la cuestión. Es decir, nosotros estamos hablando de personas de corta edad, desde muy pronto han tenido conciencia de su identidad y nos están reclamando, es decir, nos están llamando y están pidiendo a gritos, esta es parte de mi interpretación evidentemente, aunque es verdad que ellos lo piden ser felices, es decir, no ser desiguales, tener las mismas oportunidades que los demás niños de su edad, que no se les excluya y se les estigmatice sistemáticamente por el hecho del nacimiento que tuvieron. Como yo no controlo el tiempo, entre otras cosas porque no veo el reloj y no me llamáis la atención. Ya tiene que ir terminando. Sí, bueno, pues me voy a permitir que os dé el tercer punto y después del tercer punto os voy a dar 3 conclusiones. Mirar, tercera parte. Se suele hablar, se dice en el discurso biomédico, que las personas transexuales sufrían un trastorno. Término trastorno ya desaparecido del diagnóstico, del manual de diagnóstico de enfermedades, ya desaparecido. Pero ha quedado disforia. Simplemente, y a nivel telegráfico, quiero deciros que el término disforia es uno de los términos más desafortunados que existen en la psiquiatría cuando nos referimos a personas transexuales. Se puede utilizar en otras enfermedades, en otros problemas psiquiátricos, pero evidentemente referido a personas transexuales no. Porque no todos los adultos transexuales tienen disforia. Hay personas transexuales que no tienen disforia, no sienten ningún malestar y no sienten ninguna incongruencia entre su identidad sexual y sus genitales. Pero en los niños es verdaderamente increíble, No la hay. Es decir, un niño con 2 años, 2 años y medio es absolutamente feliz si no le hemos hecho la vida imposible, si los padres no lo han trastornado, pero el trastorno no le viene de ellos, les viene de fuera. La disforia les viene porque se les margina, se les estigmatiza, se les insulta, se les excluye, se les condena al ostracismo y una retahíla de términos tan largo como queráis. Pero realmente no hay incongruencia. Y me vais a permitir 3 cuestiones que nos saquen del estado que tenemos después de comer, ¿no? Fijaros bien, creo que os va a interesar. Mirad, este niño pequeño, este niño que os he dicho, canario, la periodista intenta sacarle algo más y dice, oye, pero tú no te sientes raro en el colegio, y el niño le dice, claro que me siento raro, soy el único niño chino de mi clase. Realmente, fijaros bien hasta qué punto se puede hablar de disforia. No hay ningún tipo de disforia. Hay una niña sobre la que yo he escrito el libro de la transexualidad en el mundo mágico de la sirenita, que un día le dice a la madre, mamá, pero yo le gustaré a los niños, y la madre se echó a temblar. La pregunta que ella le tenía desde hacía años y que nunca sabía cómo le iba a contestar. Pero automáticamente la niña le sacó del enredo y le dijo, mamá, es que a los niños les gustan las niñas delgadas y yo estoy un poco gordita. Es decir, no había problema de malestar, no había problema. Mirad, hay niñas, lo conozco por un WhatsApp de madre, hay niñas que hay un momento en que se bañan y cuando se bañan se desnudan y viven tranquilamente desnudas y las madres se preocupan y entonces unas se preguntan a otras, ¿esto es normal? La otra madre, bueno, mi hija también lo hace. Bueno, pues fijaros bien, la madre va a hablar con esta niña para que no tenga problemas en la piscina, en la playa, ¿no? Y le dice, oye, ¿por qué te desnuda? ¿Algún día te dirán algo? Y dice, no me importa, si algún día, niña de 6 años, niña de 6 años, si algún día me dicen algo, yo le diré que soy una chica trans. ¿Qué quiero decir con esto? Algo muy simple y termino. Cuando se habla de transexualidad infantil, de transexualidad de adultos, de transexualidad, y se habla de disforia, estamos haciendo una discriminación doble o incluso triple. Primero, la del entorno, que excluye, que margina, que insulta, que produce elementos que distorsionan la vida de los críos y de las personas adultas. Pero hay una discriminación que es peor, que es la discriminación institucional.
Y hay una discriminación peor que la discriminación de la ciencia, que termina considerando disfórica a las personas transexuales cuando realmente el malestar no viene de ellas, sino que viene del entorno social que está creando ese estado de conciencia dolida, dañada, casi destruida, que suponen estas personas. Bueno, permitirme entonces lo último, y con esto termino. No tenemos derecho ninguno, no tenemos derecho a coartar el desarrollo de un niño ni de una niña transexual, pero ninguno, ni los padres, ni las madres, ni los profesores, ni las autoridades, ni los jueces, ni las instituciones, nadie. Tienen capacidad de autonomía, ya lo he comentado antes con la conciencia, tienen conciencia de la identidad. Un día me preguntaba un juez, ¿qué garantía tenemos para cambiar el nombre de un niño? Pues su propia garantía, le dije yo, porque ellos hablan y tienen conciencia de sí mismos. Y si no les basta con la conciencia de estos niños, tienen a sus padres, tienen a los profesores, tienen a su entorno. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor Gavilán. Tiene la palabra el señor Romero, del Grupo Podemos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señor Gavilán, un placer tenerle aquí con nosotros y se le agradezco que haya comparecido ante esta comisión. En primer lugar, porque también es una nueva perspectiva y las preguntas que me suscita son, desde mi... Creo que no son convenientes en esta comisión precisamente porque son más determinadas con el ámbito académico y el ámbito filosófico que compartimos que no con otra serie de ámbitos. Le interrogaría sobre múltiples cosas, pero ahora mismo me parece a mí que no es el momento adecuado dentro de esta comisión. Por lo visto, estamos recogiendo el mayor número de filósofos por kilómetro cuadrado de Europa, ahora mismo en este ámbito. Está bien, yo estoy abierto y encantado, además, he venido desde Málaga. Recientemente, esta misma mañana hemos tenido aquí una comparecencia que creo yo recordar que estimaba acerca del 50% de niños que abandonan, o niños o niñas, que abandonan su intención del cambio de sexo a raíz, cuando llegan a unas determinadas edades más próximas a la edad, por lo menos a la edad de eso de decidir, a la adolescencia o a los 18 años ya se supone que ya cuando son jurídicamente capaces de decidir por sí mismos. Sí. Eso lo abandonan. Evidentemente, por su interpretación, y espero que me corrija si no, lo hacen precisamente por esa presión social que no se identifica en las primeras etapas de su vida. Se supone que para no, y lo diré con un término spinoziano, para no interrumpir su conatus, tendríamos necesidad de que pusiésemos las medidas preventivas para que en el aspecto social no tuviesen esa llama que puede crear algún tipo de... No sé exactamente a qué se refiere la intervención. Perdone, señor Gavilán, un momentito, vamos a esperar que todos los portavoces intervengan y ahora le vuelvo a dar la palabra, ¿vale? Ya contesta usted a los demás. Entonces, ¿vale? la pregunta era si en esta ley se podría o no implementar algún tipo, o dentro de los reglamentos que hay que ir realizando en esta ley, algún tipo de medida preventiva precisamente sobre esa presión social que en el ámbito del niño, aparte de los mecanismos de formación que están estipulados para los diferentes agentes sociales que intervienen en el asunto médico, en el asunto social, en el asunto educativo, etcétera, en todo el entorno del niño o la niña. Sí. Pero si habría posibilidad de implementar algún tipo de medida genérica que verdaderamente prevenga esos comportamientos que hacen que un niño desista de ser niño, o una niña desista de ser niña, independientemente de la conformación biológica con la cual haya nacido y su referente biológico. Muchas gracias. Por favor. Gracias, señor Romero. Tiene la palabra la señora García, portavoz del Partido Popular. Sí, gracias, presidenta. Yo solo tengo una cosa que decirle, señor Gavilán, y es que muchas gracias. Gracias a usted.
Gracias, señora García. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista, la señora Pérez Rodríguez. Sí, gracias, presidenta. Bueno, yo también, en nombre de mi grupo, darle las gracias. Ha sido muy clarificador y, desde luego, lo ha explicado usted especialmente bien. En la comida hemos estado hablando justo un grupo de compañeros de este tema. No le habíamos puesto la palabra, es disforia de lo que estábamos hablando, y quédese tranquilo que en esta ley no se utiliza. Y no se utiliza porque sabemos efectivamente lo que es y compartimos su reflexión. Pero, igual que le preguntaba antes el portavoz de Podemos, sí quería yo hacerle una concreción, porque esta mañana se nos ha pedido que cambiemos o que incorporemos una palabra a la definición de transexuales, de personas transexuales. Y es persistente, que sean persistentes en su deseo de manifestarse o de ser personas transexuales. Claro, su discurso, tengo casi la respuesta con el discurso que usted me da, ¿no? Pero sí quería que lo concretara, en el sentido de si entiendo que no es necesario que incorporemos en esta ley la palabra persistente, puesto que las personas ya se han manifestado como tal, y bueno, y esa persistencia sería incidir en ese concepto de disforia, pero le rogaría que nos concretara usted la necesidad o no de reflexionar sobre esa demanda, ¿no?, que se nos hacía por otro de los proponentes. Muchísimas gracias. Gracias, señora Pérez. Tiene la palabra el señor Gavilán. 2 minutitos tenemos. ¿2? Si soy capaz de responder a 2 preguntas que van unidas en 2 minutos, ¿me podéis poner una placa? Yo creo que debería. Perdonadme. Mirad, hay muchos mitos, y además mitos que son tremendos, terroríficos. Por lo que me acaban de decir de la reversión, yo entiendo que hay alguien que ha hablado de reversión. Es uno de los grandes mitos que existe, pero es un mito absurdo. Es un mito absurdo. Vamos a ver si logro hacerlo rápido. Miren, hay dos psicólogas de la VU University de Ámsterdam que escriben un artículo en el que dicen: hay una reversión de los menores transexuales que se da entre el 6 y el 23%. O sea, solo el 6-23% de menores transexuales persisten en su transexualidad, mientras que el resto desisten, revierten, vuelven, no se sabe a dónde. Bien, a eso lo llamo yo circuito de confianza en mi libro Infancia y Transexualidad. Y lo llamo, además fui bastante irreverente. Bueno, posiblemente me lo podía permitir. Resulta que automáticamente el catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Salamanca recoge la voz de las dos psicólogas y termina diciendo que no podemos conocer la transexualidad infantil, incluso que posiblemente la transexualidad infantil no exista. ¿Por qué? Pues precisamente porque hay una reversión tan alta que posiblemente nunca estaríamos seguros. Primera, la UTI de Málaga, idem de idem, solo hablan de reversión. Cristina Garayzábal, una psicóloga feminista y además experta en tratamiento de personas trans, lo mismo, exactamente igual. Hay reversión, difícil de conocer. Mirad, hay solo una forma de saber qué está ocurriendo aquí, y es irse, bueno, hay 2, incluso 3. La primera es irse al artículo que publican Cohen-Ketteny, Peggy Cohen-Ketteny y Madeleine Wallien, y que está en Internet. Hombre, está en inglés, pero hay que leerlo, si no, no se puede decir revierte no sé cuánto. El estudio está hecho sobre 77 personas que pasaron por el servicio médico. 77 personas. Un 30 y tanto % abandonan el servicio y no saben nada de ello. Otro tanto % no contestan las personas interesadas y contestan los padres. Y hay otros que permanecen como homosexuales. Claro, 77 personas. Mirad, el servicio del Clínic de Barcelona, que no es sospechoso, no soy yo, que no es sospechoso, llega a decir
que este tipo de cifras están totalmente injustificadas y que las cifras que ellos tienen, los números que ellos tienen en sus servicios, las contradicen realmente. Y dicen con todo el sentido, con sentido común, dicen lo que digo yo, solo tendría sentido saber si los menores transexuales revierten si hiciéramos un estudio longitudinal de varios años y tuviéramos claro que en el inicio estamos hablando de personas transexuales. Porque si al llegar a la adolescencia, esas personas que tenían una variación de género, variante de género, no transexuales, si esas personas que tenían una variación de género, en variante de género, cuando llegan a la adolescencia... Señor Gavilán, tiene que terminar, sí, pues, por favor. Está muy claro. Si se mantienen como homosexuales, sobre 77 casos, casi ningún fundamento, porque algunos abandonan, otros no abandonan, van, no los conocen, no saben quiénes son, evidentemente, y el servicio del Clínic y el de Ramón y Cajal nos dicen que esas cifras no tienen fundamento, pues quedaros con lo que os digo yo. Conozco a más de 1.500 personas de menores, y yo no conozco en las asociaciones transexuales, y tengo las alertas puestas, ningún caso de reversión, ninguno, cero. Y de hecho, los propios especialistas dicen que la identidad sexual es muy persistente, no debe cambiar. ¿Por qué dicen que son persistentes y después dicen que son variables y que cambian con mucha facilidad? No tiene sentido. Yo les digo a ellos en un artículo, aclárense, señores, aclárense, doctores. Bueno, pues... bien. Muchas gracias por su intervención. Encantados y encantadas de haberlo escuchado. Gracias. Y gracias por sus aportaciones. Buenas tardes. Gracias por la invitación.